iniciar con nuestras prédicas virtuales, ya que por razones que ustedes ya conocen, estuvimos por 2 semanas sin poder transmitir, pero le damos gracias al Señor, hermanos, que ya tenemos la oportunidad nuevamente de hacerlo. Así es que vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. O sea, Señor, que a los que tú antes conociste, a los que de antemano, Padre, tú sellaste para hacernos el llamado, son para ellos, Señor. Para ellos es esta palabra, que todas las cosas ayudan a bien. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo hemos sido escogidos y conocidos de ti, Señor, para que todo lo que ahora nos esté sucediendo, todo obre para bien. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, porque día a día estás mostrándonos tu palabra. Señor, ha abundado tu palabra, has provisto abundantemente como río, Señor, que corre tu palabra. Muchas gracias, Padre. Gracias por eso, te lo agradecemos. Y hoy estamos nuevamente con la ilusión, con el regocijo de saber, Señor, que tú estás con nosotros, que tu respaldo, el respaldo de tu palabra está inminentemente en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 Señor, gracias. Hermanos, vamos a continuar con lo que el hermano pastor ha estado del domingo y ayer martes, antier martes, pues enseñándonos. Y cuando estaba estudiando todo lo que el hermano pastor nos ha estado enseñando en estos días, yo veía algo que lo que nos está enseñando es realmente, ese es el carácter de Jesucristo. ¿Y para qué? Porque la palabra ha sido clara cuando nos dice el Señor, ustedes sean santos porque yo soy santo. Ese es el carácter de Cristo, pero no es santidad, pero no como nosotros religiosamente entendemos de santidad, ¿verdad? Sino es el apartarnos apartarnos muchas veces de las cosas que sabemos claramente a la luz de la palabra, que es nuestro manual de vida. A la luz de ella sabemos que claramente no agradamos el corazón del Señor con nuestra forma de actuar, ¿verdad? Y entonces todo lo que el pastor nos ha estado enseñando va en función de lo que Jesucristo hizo. Amén, lo que el Padre permitió y Jesucristo hizo, como mostrándonos un carácter de Jesucristo al cual nosotros debemos de seguir. Todo lo que tenemos que aprender en lo que se refiere a aspectos morales, hermanos. No es tanto la forma en que nosotros por fuera nos veamos, porque por fuera podemos tener una vestidura falsa, una apariencia de piedad, pero realmente lo que se refiere en cuanto a lo moral, que nadie, ningún hombre puede decir qué pienso, qué estoy pensando ahorita,
en mi mente que se maquina, sino solo el Señor por medio de su Espíritu Santo. Así es que, hermanos, vamos a ir al texto de Hebreos 12:10. Usted tiene que leer textos anteriores porque no nos dio solo Hebreos 12:10, pero recuérdese que por cuestión de tiempo aquí tenemos que ir resumiendo todo esto. Así es que Hebreos 12:10 dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio del padecimiento, de los padecimientos, al autor de la salvación de ellos. Este texto es impresionante, hermanos, porque aquí nos está hablando que convino de parte del Padre del quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Aleluya. Y por una causa, porque la causa era llevar hijos a su gloria. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo Él en su misericordia lo que permite, dice que hizo perfecto por medio de los padecimientos al autor. Este autor es Jesucristo, que según este texto se hizo por perfecto por medio de los padecimientos, porque es el autor de la salvación nuestra, de estos hijos que hay que llevar a la gloria, que está llevando a la gloria. Él es el autor. Miren, hermanos, impresionante esto, porque tenemos que ver la profundidad de esto para entender y para que mi alma se humille, para que mi alma entienda que vale la pena. Dice, cuando leía esto, inmediatamente pensé en este texto de Hebreos 5:7. Dice la palabra: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Mire, estamos viendo y estamos leyendo al humano, al de Filipenses 2:5, al que se despojó de su humanidad, de su gloria, al que se despojó de su gloria y tomó forma humana. Amén. Al que no tuvo como suyo propio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice en Filipenses 2:5, sino simplemente dejó toda su gloria, se hizo humano y dice la palabra en Hebreos que leíamos 2:10 que era conveniente que en lo que él iba a padecer, en los sufrimientos que él iba a tener, se hiciera perfecto, que el autor de esta salvación tan grande se hiciera perfecto. Y aquí dice que en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Y dice que por esta actitud fue oída, fue escuchado a causa de su temor reverente. No lo hizo como el que sabía, yo soy el Hijo de Dios. No, fue
Él lo hizo con temor reverente. Entonces fue escuchado. Mire el carácter de Cristo. Mire el carácter de Él. Empezamos a ver un hombre, una persona sencilla, humilde, respetada, que respetaba jerarquías, que reconocía quién era el que lo cubría. Mira el carácter. Estamos hablando del humano, del que tenía que venir a padecer para llevar a muchos hijos a la gloria. Amén. Tenía que padecer para ser el autor de eterna salvación. Y dice el 8, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aunque era hijo, él no dejó de ser hijo de Dios. Él no dejó de ser hijo de Dios. Pero él estaba en su humanidad, en la humanidad que le dieron desde cuando el Espíritu Santo engendró a su madre, Miriam, María. ¿Sí? Entonces, dice que aprendió obediencia. Aunque él era hijo, en lo que padeció aprendió obediencia, pero esa palabra obediencia que menciona ahí, hermanos, la palabra es hupakoe. Esa palabra obediencia en griego es hupakoe, es escuchar atentamente. Bajo dice como subordinado, prestar atención. Cuando dice que aprendió obediencia, está hablando de alguien que aprende a escuchar atentamente, alguien que sabe que tiene una cobertura encima de él, que reconoce rango, que hay alguien más grande que él, aunque era hijo, aprendió obediencia. Amén. Fue sujeto. Miren las características de Cristo, del Hijo de Dios. Dice que prestó atención a qué. Vamos a ir a Deuteronomio 18, que fue uno de los textos que nos daba el pastor. Dice, un profeta como tú, le dicen a Moisés, un profeta como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo mande. Usted tiene que leer todo ese capítulo de Deuteronomio. Hay que leerlo para entender. Porque está hablando de Cristo. Está hablando del Cristo. Está profetizado aquí como el profeta que iba a escoger de entre sus hermanos. Pero dice aquí el Señor que pondré mis palabras en su boca y Él hablará todo lo que yo le mande. ¿Qué acabamos de leer? Que con gran clamor y lágrimas Él dice que en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Amén. Entonces dice que aunque era hijo, aprendió obediencia. Él empezó
en los días de su carne a ser formado, porque él era el que dice Deuteronomio que él iba a escuchar todo lo que el Padre le dijera, y eso era lo que iba a hablar. Aunque era hijo, en lo que padeció, aprendió obediencia, quiere decir, aprendió a escuchar. Y eso es lo que está profetizado de él en Deuteronomio 18:18. Entonces entendemos lo que dice Juan 12:49. Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió me encargó dice, qué decir y cómo decirlo. Miren hermanos, tal como lo dice Deuteronomio 18:18. Yo pondré mis palabras en su boca y él va a hablar todo lo que yo le mande. Entonces él lo ratifica en este texto de Juan 12:49. Él aquí está confirmando lo que dice Deuteronomio 18:18, porque él está diciendo, yo no le hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque aunque era hijo, en lo que padeció, aprendió obediencia, a escuchar atentamente lo que su padre le indicaba que tenía que hacer. ¿Se recuerdan ustedes cuando era niño, como de 12 años, que se le desapareció a su madre y a su padre cuando fueron a Jerusalén? Y cuando lo encontraron, su madre angustiada, su padre angustiado, y le preguntan dónde estaba, y él que dice, en los negocios de mi padre. En los negocios de mi padre debía estar. Porque eso fue lo que él escuchó, y lo escuchó atentamente, y eso fue lo que hizo. Y dice Juan, dice aquí, el Padre que me envió, dice. Fíjense qué tremendo, el Padre que me envió me encargó qué decir y cómo decirlo. Es que no es como yo quiera, cuando yo quiera, cuando yo diga, porque también a mí me da el Señor. No es lo que yo quiera hacer, es lo que el Señor nos encargue a que salga de nuestra boca. Amén. Eso es lo que dice Isaías 50. Cada mañana me despertará, mis oídos van a estar atentos a lo que Él diga. Es que es lo que Él diga, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo decirlo? ¿Cómo hacer las cosas? Es que yo estoy acostumbrada a reclamar, por ejemplo. Y tengo que reclamar porque yo tengo la razón. No. Es como nos diga el Señor, por su palabra, que tenemos que solucionar los asuntos. Por eso les decía al principio, nos han estado enseñando todos estos textos que me parece que vislumbramos el carácter de Cristo. Y lo primero que vislumbramos, que escuchó atentamente. Y en ese escuchar atentamente, fue una persona reverente, reconocedora de autoridad, sencillo, manso, humilde. Y decimos, podemos decir, pero él era el Hijo de Dios, pero estamos leyendo
en Hebreos 2:10 que convenía al Padre, de aquel que porque se hizo de todas las cosas, por quien son todas las cosas, el que había de llevar muchos hijos a la gloria, dice la palabra, que por causa de, que por medio de padecimientos, por medio de sufrimientos, el que era, iba a ser, dice Hebreos, perfecto, el autor de esta salvación tan grande. Y lo que dice Hebreos 5:8, en lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. Es el carácter de Cristo. Y muchas veces, hermanos, por eso es que la palabra nos dice, se recuerda que iniciábamos orando, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Recordémonos que Romanos nos recalca que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los aquellos que predestinó, a estos también glorificó. Y también nos llamó. Amén. Tenemos un llamamiento santo, un predestino santo. Y no podemos decir, sí, pero él era el Hijo de Dios. Ahí va a ver, no podemos decir eso, porque hemos dicho, en los días de su carne, ciertamente a nosotros, desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoció y no estábamos en esta carne cuando Él nos conoció. Así es que estos son los días de nuestra carne. Los días de nuestra carne en los que tenemos que aprender obediencia. Ser reverentes, ser sencillos, ser humildes. Pero lo que salta en este bolote de carne primero es la soberbia, la altivez de espíritu, el resentimiento, el odio. Yo espero que ninguno de los que me esté escuchando, me vaya a escuchar, tenga raíces de amargura en su corazón, porque entonces le puedo decir a la luz de la palabra, su vida es un fracaso, su vida es amarga, está viviendo todo el tiempo con la persona que no logra perdonar. Sí, pero usted no sabe lo que me hizo. Sí, lo que le está haciendo es socavando su alma, amargándola todos los días. Y va a haber un día en que ha socavado tanto que súbita va a ser su caída por la amargura. Ya es una pared agrietada, esperando nada más caerse. Eso es lo que hace la amargura. Así dice la palabra. Que tengamos cuidado con la raíz de amargura, pequeñita, pero se deja crecer. Después no se arranca como se arranca tan fácil una plantita que ha salido, que empieza a salir, usted solo la arranca así. Pero si se deja crecer, a ver si usted logra arrancar un árbol solo así. Amén, sigamos. Y dice Juan, vamos por 12:50, y dice, sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que hago es lo que el Padre me ha ordenado a decir. Miren esto. Todo lo que hago es lo que el Padre me ha ordenado a decir. Está haciendo vida la palabra que allá en Deuteronomio, dándole
18 fue el único que leímos, pero lea Deuteronomio 18. Dándole cuerpo, dándole vida a esa palabra, Jesús, en su obediencia, en su sencillez al obedecerle. Y dice, no puede ser, ya me dijeron 5 minutos, pero no lo creo. Dice Juan 14:10, ¿no creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que me hace, es el que hace las obras. Lo que él estaba diciendo era el Padre mandándolo a decir, y porque él escuchaba atentamente, porque él dice que él estaba atento a sus oídos, despertará, me parece que dice Isaías 54, si quiere lo voy a buscar, hermanos, para leerles Isaías 50 y leer exactamente como dice. Vamos a ver. El Señor me ha dado lengua, 54, el Señor me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener al fatigado, dice. Mañana tras mañana me despertará mi oído para escuchar como discípulo. Eso era lo que él estaba haciendo. Por eso dice Juan 14:10, no creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí Él es el que hace las obras. Estaba atento. Y miremos Hebreos 5:9. Y habiendo, mire pues qué dice aquí, y habiendo sido hecho perfecto, ¿qué lo perfeccionó? Lo perfeccionó lo que dice los padecimientos, lo que dice Hebreos 2:10, eso lo perfeccionó. Lo que dice Hebreos 5:8, eso lo perfeccionó, 5:7, 5:8. Y dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior, el 5:9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que. Aquí está la clave. Esta es la clave. Esto no es de que yo supongo que como yo lo confesé, ya estuvo todo. Dice, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que escuchan atentamente, los que reconocen autoridad. Amén. Y dice Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Miren lo que pasó. Coronado de gloria y honor, ¿a causa de qué? Del padecimiento de la muerte. Le fue devuelta su gloria, fue coronado, se le devolvió su gloria, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos nosotros. Nosotros ya no tenemos que pasar ese sufrimiento que Él pasó, pero sí tenemos que pasar pruebas. Miren lo que dice Hebreos 10:12. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio, ya no tiene que ofrecer más sacrificios Él, ni tampoco nos pidió a nosotros ofrecer un sacrificio.
el sacrificio que nosotros tenemos que hacer es sacrificio de labios que glorifiquen su nombre. Es una ofrenda de labios para Él. ¿Saben? Esas son las ofrendas. El obedecer es una ofrenda para Él, no sacrificios. Dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por todos los pecados, dice, fue para siempre eso. Se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Hermanos, ¿por qué ofrenda nos hace perfectos? La ofrenda de sacrificio que hizo, la ofrenda el sacrificio que lo perfeccionó, los padecimientos que lo perfeccionaron. Por eso ya no hay sacrificio por hacer. Un solo sacrificio para siempre, porque fue perfecto. Fue como dice la palabra en Hebreos, se hizo el autor de eterna salvación. Aleluya. Mire qué precioso. Fue el autor de eterna salvación. Hebreos 5:9. Fue la fuente de eterna salvación. Entonces, este sacrificio, porque por una sola ofrenda, esta fue una ofrenda de paz que nos reconcilió con el Padre. Él fue la ofrenda de paz. Él fue la ofrenda que nos reconcilió con el Padre. Dice, una ofrenda, Él la ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo que nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Él ya no iba a hacer otra ofrenda por el pecado. Ya se hizo todo, Él lo hizo todo. Ya no hay ofrenda por el pecado, porque fue una ofrenda que nos reconcilió con el Padre, nos hizo perfectos. La palabra nos muestra el camino para ser perfectos, para ser apartados. Y estamos hablando no en una actitud que podamos tomar delante de la gente, sino mire esto. Hebreos 10:19 dice, entonces hermanos, puesto que tenemos tal confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Él fue la ofrenda de paz. Esa sangre que Él derramó fue la ofrenda de paz que Él derramó para que nos reconciliáramos con el Padre. Ahora dice, tenemos ya una confianza para entrar al lugar santísimo, a la presencia del Padre, por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Se recuerdan el velo que estaba en el templo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo? El lugar santísimo era donde estaba la presencia, la Shekinah, la presencia de Dios. Allí solo entraba un sacerdote haciendo muchas cosas. Antes de entrar tenía que estar verdaderamente limpio, puro, porque si no moría en la presencia de la Shekinah.
dice que Él hizo, dice lo que dice aquí, un camino nuevo. Él hizo un camino nuevo. Él inauguró un camino nuevo para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Cuando el velo se rasgó, cuando Él murió de arriba para abajo, de abajo para arriba se rasgó el velo, se inauguró un camino nuevo. La sangre de Jesucristo como velo que ya rasgó el velo, y esa sangre ya nos dejaba que pudiéramos entrar a la presencia del Señor. Y esto ya solo se los voy a leer porque ya estamos a qué tiempo. Entonces dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados, mire pues, de mala conciencia, y nuestros cuerpos lavados con el agua pura. Lo que nos lava nuestro cuerpo espiritual, lo que nos lava en la palabra. Mantengamos firme, dice, la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a los otros al amor, a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos. Esto es un mal síntoma. Cuando las personas se dejan de congregar, es un mal síntoma. Es como cuando en estos tiempos usted ya sabe los síntomas de COVID, y si usted siente algo en la garganta que le duele mucho, usted dice, ay, pero si ya tengo COVID. Es un mal síntoma. Y el dejarnos de congregar es un mal síntoma, es una enfermedad que hay espiritual, porque ya Jesucristo lo hizo todo. En sus padecimientos fue perfeccionado, en lo que padeció aprendió obediencia, y todo eso, ese derramar de su sangre, inauguró un camino, abrió un camino para nosotros. Ese camino para nosotros antes estaba vedado, no era para nosotros, pero lo abrió para nosotros. Y ahora nosotros, cuando dejamos de congregarnos, decimos algo como esto: ¿sabes qué, Señor? No me interesa, no lo necesito, no te necesito, Señor. ¿Amén? Y dice, como algunos tienen por costumbre, dice que nos exhortemos unos a otros, y mucho más al ver el día, dice, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando, podemos, miren qué tremendo, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de esta verdad, ya sabemos lo que padeció por nosotros, para llevar muchos hijos a la gloria, para inaugurar un nuevo camino, para que entremos nosotros a ser parte de esa eterna salvación. Y dice que si continuamos nosotros pecando, dice aquí, deliberadamente, dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Hay juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hay un juicio. Y mire pues lo que dice, lo último que les digo está en Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos debemos de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos, airaos pero no pequéis, dice Efesios 4:26, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere para nosotros. Por esto despojémonos de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda, para que podamos recibir con humildad la palabra sembrada en nuestros corazones, la cual tiene poder para salvar nuestras vidas. No contendamos solo con, no nos contentéis, dice, no nos contentemos solo con escuchar la palabra, pues así nos vamos a engañar a nosotros mismos. Llevémosla a la práctica, porque fíjense, hermano, que si solo la escuchamos, la palabra es acroates, estamos en el rango de oyentes únicamente. Y el oyente solo se informa, la palabra es oído, nada más, no opera para nada, solo es una información, el oyente llega, se sienta, se informa y nada más. Pero dice, sean hacedores. Esa palabra hacedores es poites, los que practican, esa palabra es, ya se produce algo, da un fruto. Y entonces, hermanos, entonces ya hacemos lo que dice la palabra dianoia, ya nos empezamos a apropiar. Amén. ¿Para qué? Para actuar en una palabra que es ginosco, que es obremos, ya se hace, ya la obramos, ya no solo se queda en que nos informamos, no, ya actuamos con esa palabra, hasta que lleguemos a la hipnosis, al pleno conocimiento de Jesucristo y de su palabra. Así es que, hermanos, la palabra ha sido dada. Espero que el Señor la implante en sus corazones y que no solo nos quedemos en el rango de ser oidores con información únicamente. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga.